Y el tema del empleo es bien sensible en nuestra sociedad. Esta noche, el Central de Noticias de Fides Televisión, edición nocturna, ha invitado a un hombre que conoce la relación entre lo que se promete y lo que se cumple. Una relación que habrá que analizar entre el 21060 y el empleo. ¿Fue realmente el 21060 un tijereteador de tijera del empleo? ¿Fue o no fue? Licenciado Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CELA, que es una institución de larga data y de mucho prestigio en temas que tienen que ver con los intereses populares. Bruno, muchas gracias por llegar, buenas noches, muy gentil. El 21060 fue un pelotón de fusilamiento contra el empleo. ¿Qué fue en realidad? Buenas noches. Padre, muy buenas noches y gracias por esta nueva oportunidad. El decreto supremo 21060 y todo un conjunto de decretos y otras medidas que luego se complementan a lo largo de estos demás 25 años, han generado una serie de cambios en la estructura de la economía boliviana y en ese marco en lo que significan los mercados de trabajo, vale decir, con relación a aquello que la población pide, que es empleo, y particularmente un decreto y decían conjunto de medidas que han afectado muy seriamente las condiciones de trabajo. Vale decir, no solo ha afectado la cantidad de empleos, porque el Estado y otros sectores, empresas han perdido la capacidad de generación de empleos, sino fundamentalmente, y este es un problema muy actual, de carácter estructural, que tiene que ver con la calidad del empleo. Si en algo insistimos permanentemente, es que esta medida, este decreto, ha calado muy hondo, ha afectado muy hondo la calidad del empleo. ¿Qué significa la calidad del empleo, padre? Significa que la estabilidad laboral de los trabajadores ha sido afectada en sentido que hablamos hoy de contratos eventuales, de contratos temporales, hablamos de subcontratación de empresas pequeñas, medianas, trabajadores independientes, cuentapropias, artesanos, en fin, sujetos a una serie de rubros, empresas que subcontratan, pese a que hay normas que prohíben o regulan, por lo menos en cierta medida, la subcontratación. Estamos hablando de la extensión de la jornada de trabajo, es decir, las 8 horas como jornada máxima no se cumple. Estamos hablando de que muy pocos trabajadores acceden a la seguridad social, a seguro médico, a aportes a la jubilación, y estamos hablando fundamentalmente de salarios, de ingresos laborales muy bajos. Con decirle, padre, estamos hablando todavía que en nuestro país, particularmente en las ciudades, en el ámbito urbano, tenemos cerca un 33%, 33 de cada 100 trabajadores perciben salarios por debajo del salario mínimo nacional. Si hablamos del año pasado, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que percibían menos de 679 bolivianos. Y claro, ahí los amigos, amigas que nos ven a través de Fides TV, uno puede preguntarse, ¿se puede subsistir con este monto? Y claro, ahí tenemos otro dato que nos muestra que algo más del 60% de los trabajadores y trabajadoras ganan igual o por debajo de una canasta normativa alimentaria básica. Esto quiere decir que ganan igual o menos de 1.660 bolivianos, que es el dato calculado para el año pasado, y que en este marco pues nos está mostrando cuál es el saldo, las consecuencias, los efectos dejados por este decreto, y reitero, todo un conjunto de medidas como el decreto supremo 22407, otras medidas, la ley de inversiones, la ley de capitalización, la privatización y capitalización de las empresas estatales, pero particularmente, y esto es algo que quiero ser muy enfático, el haber instaurado en la práctica, en la cotidianidad de los trabajadores, aquello que se llama la flexibilización laboral. Una flexibilización que decía en el marco de lo que significa la estabilidad laboral, aquello que el derecho internacional reconoce como continuidad laboral,
el respeto a la continuidad laboral, sencillamente esto se ha flexibilizado bajo una serie de formas atípicas de contrato, formas que no garantizan estabilidad, permanencia y por tanto la posibilidad de que un trabajador o trabajadora pueda realizarse profesionalmente, pueda mostrar sus capacidades, en fin, pero sobre todo garantizar aquellas necesidades básicas como alimentación, salud, educación, en fin. Una flexibilización que también, ya decía, ha afectado la cuestión de los salarios, porque sencillamente se lo deja al libre mercado, a la decisión de los empleadores, de los empresarios, en el sentido de fijar montos determinados y, como ya comentaba, ni siquiera cumpliendo el pago del salario mínimo nacional. Este es el efecto más fuerte, el efecto que sienten los trabajadores y trabajadoras en términos de que hablar ahora de un empleo digno, de un empleo permanente, de un empleo de calidad, sencillamente, digamos, es difícil poder mostrar un panorama que garantice este tipo de empleos. Y los diferentes gobiernos que han pasado por nuestro país, gobiernos declarados neoliberales, y el gobierno actual, sencillamente han profundizado esta situación. Y es un hecho llamativo que en los 5 últimos años, durante este gobierno de Evo Morales, se ha profundizado el proceso de flexibilización laboral en una serie de prácticas. Bruno, discúlpeme y simplemente hacemos un pequeño paréntesis con el licenciado Bruno Rojas del CELA, el tema de empleo. Una pausa con nuestros auspiciadores y regresamos a la parte final de la entrevista. Fides TV Noticias, Central. Bruno Rojas, esta noche en Fides Televisión, él es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CELA. Lice, la preguntita que tiene 3 patitas. La cantidad de empleos en estos 4 primeros meses del 2011. ¿Ha mejorado la cantidad? ¿Se ha estacionado o ha retrocedido? ¿Hay más empleados ahora que el 31 de diciembre o menos? Y la segunda, esos empleos que han aumentado, disminuido, estacionado, ¿son de más calidad, mejor salario, igual o peor? El panorama del empleo. En principio, la cantidad de empleos generados se ha mantenido con muy ligeras variaciones en estos 10 últimos años y particularmente los últimos 5 años. Estamos hablando de cercanos a 200 a 250 mil empleos. En contrapartida, el desempleo también se ha mantenido. Estamos hablando que el año 2008 la tasa de desempleo urbano, calculado en función de 4 ciudades principales del país, el eje central urbano, ha estado por los 260 mil desempleados y el 2009 baja cerca a 200 mil y el año pasado, 2010, 660 mil desocupados. ¿Hay más gente desocupada de 3-1 en Bolivia que ocupada? Hay gente desocupada, digamos que con estas variaciones que han habido en nuestro país, que se explica fundamentalmente por 2 razones. Una primera, en el sentido que se ha incrementado la tasa de personas que se han desalentado en buscar trabajo, por una razón también concreta, en el sentido que el tiempo de búsqueda, más bien el tiempo de encontrar un trabajo se ha incrementado. Más o menos un 25% de las personas que hemos consultado en las encuestas realizadas tarda más de un año en encontrar trabajo. Entonces estamos hablando de un incremento importante de la población inactiva que nos lleva a una reflexión, padre, en el sentido de este desempleo oculto. Porque si lo contrario, si hablamos de que ha habido una disminución significativa del desempleo, estaríamos hablando también de una mejora en la cantidad de empleos. Y esto precisamente no es de esta manera. Por otra parte, la cantidad de empleos generados, los nuevos empleos generados, fundamentalmente corresponden a empleos temporales, de empleos eventuales y muy pocos en, digamos, aquellos que podemos llamar como empleo estable. Tanto el Estado como las empresas privadas, el sector privado, genera más este tipo de empleos. Hablamos de cerca a la mitad de la población ocupada, tanto en asalariados como en independientes, que están con empleos temporales, cambiantes, eventuales, en fin. Entonces, en este sentido es que cuando, digamos, hablamos de la calidad de empleo,
esta calidad ha ido digamos, en desmejora. Y el último dato que quiero yo compartir con usted, padre, con los amigos y amigas que ven Fides TV, es el hecho de que se ha incrementado la cantidad de empleos precarios, de empleos pobres. Estamos hablando de un 83, un 85% de la población que tiene un empleo, tiene empleos precarios. De este porcentaje, cerca de un 60% tienen empleos precarios extremos, que quiere decir sin estabilidad, sin seguridad social, con salarios bajos, por debajo de una canasta normativa alimentaria básica y con jornadas de trabajo largas. Es decir, se trabaja más horas, pero lo que se gana no alcanza para poder vivir. Don Bruno, usted es que es el que sabe, el periodista solo pregunta. El gobierno ha decidido que ni en municipios, ni en gobernaciones, ni en el gobierno central haya incremento salarial alguno, cero de incremento. No es desestimular al empleo, porque esa gente, muchos de ellos o ellas, van a entrar en un empleo precario si no han ingresado ya. Sí, los ingresos del sector público, digamos, están como promedio, bordeando los 2.000, 2.500 bolivianos, ligeramente superiores a una canasta normativa alimentaria básica. Sin embargo, un proceso que viene dándose en estos últimos años tiene que ver con que la cantidad de empleos bajo forma de consultoría individual, consultores en línea y otras formas temporales a contrato se han incrementado, por una parte. Y por otra parte, los empleados públicos que carecen de estos beneficios de incremento salarial y otros están sujetos no a la Ley General del Trabajo, que sería la que permitiría el goce, el acceso a ciertos derechos, a los derechos laborales, sino están sujetos al Estatuto del Funcionario Público y otras normas que, entre otras cosas, niegan los derechos colectivos. Por ejemplo, el formar sindicatos, el tener la posibilidad de un instrumento que permita la conquista de derechos, permita, en este caso, el ejercicio fundamentalmente de estos derechos. Entonces, en este sentido, si algo quiero remarcar, padre, tiene que ver con que el Estado, particularmente en esos 10 últimos años y en estos 5 últimos, es el principal violador de derechos laborales. Un ratito, pausa. Sí. ¿Puede repetirlo? Porque es muy grave lo que está diciendo. Sí, el Estado es uno de los principales ya no es el principal, es uno de los principales. El principal. ¿Es el principal? El principal. Porque antes dijo el principal y ahora Matiz ha dicho uno de los principales. No, es el principal, ¿no? Junto con el llamado sector formal, las empresas privadas, los sectores privados, pero el Estado, digamos que por la Constitución Política del Estado es el encargado, es responsable del cumplimiento, por ejemplo, de las normas laborales, de la legislación laboral, es aquella que violenta e incumple derechos. O sea, que el Estado, administrado por el gobierno en gran parte, exige a los demás lo que no cumple él. Así es. Así de sencillo. Así de sencillo, padre. Así de sencillo, porque el hecho, por ejemplo, de que las diferentes alcaldías, municipios, gobernaciones y la administración central, decía, está muy fuertemente marcada por estos contratos de consultores en línea, consultores individuales, empleados públicos sujetos a otro tipo de normativa. ¿No fomenta la corrupción aquello? Es posible que haya una relación, padre, pero especialmente, y esto es lo que quiero también siempre enfatizar, es el hecho de que el Estado, como responsable principal, no garantiza la calidad del empleo de sus propios trabajadores. Y esto es muy, digamos, fuertemente llamativo, preocupante, porque en lugar de cambiar la situación del empleo en el país desde el Estado, con los procesos que estamos viviendo actualmente de nacionalización. O sea, que en eso no hay cambios, sino hay más bien retroceso. Hay retrocesos, ¿no? Y esto es lo contradictorio, padre. Este gobierno, por ejemplo, ha aprobado varios decretos, algunos ratificando la vigencia de derechos laborales, otros prohibiendo o regulando la aplicación de algunas normas laborales, pero contradictoriamente esa cantidad de normas aprobadas se cumple poco. Pero no tanto en el sentido de cumplimiento mismo, que sería una función en el ámbito jurídico importante, sino esencialmente por la orientación de la economía que tenemos en el país. Don Bruno, una pregunta concreta para terminar. ¿Ese descuento, día no trabajado, día no pagado, viola la Constitución, el derecho a la huelga de los trabajadores y por lo tanto va en la línea al revés? Así es.
Así es, la Constitución Política del Estado actual, aunque sea tímidamente, reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores. Sin embargo, ya en la parte más operativa, este derecho a la huelga está sujeto a una serie de controles, de regulaciones, que obviamente, digamos, minimiza o al final niega este derecho a la huelga. Y los derechos colectivos, padre. No hay que olvidarse que este gobierno ha impulsado en el pasado más reciente el anteproyecto de Código del Trabajo que en esencia negaba los derechos laborales o los restringía, digamos, a su mínima expresión como tal, en el sentido que es el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, quien debería, por ejemplo, controlar el funcionamiento de los sindicatos, la declaratoria en comisión, la negociación colectiva y otros derechos conquistados por los trabajadores. Entonces, en ese sentido es que el panorama, lo que se refiere, digamos, al cumplimiento de la norma, pero esencialmente lo que decía, la orientación misma de este modelo económico que tenemos actualmente no permite, primero, el respeto a los derechos laborales, el ejercicio de estos derechos laborales y en el fondo aquello que a la gente más preocupa, la creación de empleos de calidad. Muchas gracias al licenciado Bruno Rojas. Es muy grave lo que ha dicho desde el punto de vista profesional, porque el papel lo aguanta todo, muchas promesas, muchas obligaciones, pero yo no las tengo que cumplir. Tendría que ser una profunda reflexión estatal, gubernamental, y don Bruno lo ha dicho. El Estado, en la práctica el gobierno, es el mayor violador de los derechos laborales. Y eso no lo ha dicho porque esté a favor o en contra, lo ha dicho porque lo señalan las cifras, ¿sí? Así es. Don Bruno, muchas gracias, su despedida y buenas noches. No, al contrario, padre, muchas gracias, buenas noches y solamente en este caso invitar siempre a la reflexión de estos temas. Creemos que más allá de esta última norma aprobada, el Decreto Supremo 861, es entender fundamentalmente que los problemas como el desempleo urbano, el subempleo y otros que tienen que ver con la calidad del empleo son problemas estructurales. Por tanto, una norma, un decreto, para nada es suficiente para cambiar esta situación crítica. Y a los amigos del gobierno, de repente se han acostumbrado mucho a señalar con el dedo acusador a los terceros, y no sea que con tanta acusación, la vida, los trabajadores y los datos les corten el dedo.